I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. ¿Quién será el siguiente después de Bruce Lee y Jean-Claude Van Damme? Bolo Yeung, amigo de Bruce Lee desde hace mucho tiempo, ha revelado una sorprendente verdad sobre Lee. Yeung tiene ahora 77 años. La revelación surgió a raíz de un profundo secreto que Bruce Lee reveló a Bolo Yeung justo antes de su trágica muerte. Lee y Yeung eran amigos en la vida real, pero eran enemigos acérrimos. Ahora, Yeung ha roto su silencio para revelar la verdad sobre las artes marciales de Bruce Lee y las circunstancias que rodearon su trágica muerte, algo que millones de fans han estado esperando. ¿Qué va a revelar? Descubramos qué ha revelado Bolo Yeung y el motivo del reciente revuelo entre los productores más influyentes de Hollywood. ¿Conoces al Dr. Phil? Deja una A en los comentarios si es así. Los comienzos de Bolo Yeung y su amor por las artes marciales. Echemos un vistazo a los antecedentes de Bolo Yeung y a cómo adquirió los conocimientos que comparte actualmente antes de sumergirnos en estas revelaciones. Al crecer como culturista, Yeung sentía pasión por la lucha. Le atraía el régimen de dureza mental y física. La devoción de Yeung se caracterizaba por un grado excepcional de intensidad, pocas veces visto en otras personas. Fue nombrado orgullosamente Mr. Hong Kong durante 10 años, título que lució con gusto gracias a su tenaz búsqueda de la perfección física. Después, Hollywood empezó a contactar. A finales de los 60, cuando el negocio cinematográfico de Hong Kong prosperaba y necesitaba nuevos y cautivadores talentos que atrajeran a los espectadores, Yeung se pasó a la industria del cine. Aunque sus primeros papeles en el cine fueron menores e incluso no acreditados, sirvieron como peldaños cruciales para la carrera de Yeung. Más que un mero empleo, estos puestos le proporcionaron inestimables oportunidades educativas. Con cada papel perfeccionaba sus dotes interpretativas y aprendía cosas útiles de la industria. A los ojos de Yeung, estas posibilidades eran algo más que un simple empleo. Eran peldaños en el camino que definiría su destino profesional. Encontró el éxito en la interpretación gracias en gran parte a sus antecedentes en el culturismo. Bolo Yeung fue elegido villano de la televisión por su poderosa constitución y su mirada penetrante. Algunos pueden considerar que el personaje de villano de Yeung le limitaba, pero él lo utilizaba en su beneficio. Dejó una huella indeleble en el género al aprovechar estas oportunidades para mostrar sus habilidades únicas. Su reputación y sus dotes interpretativas se pusieron de manifiesto en cada uno de sus papeles. Sin embargo, la influencia de Yeung va mucho más allá de sus personajes en pantalla. Gracias a su ejemplo, mucha gente empezó a creer en el potencial transformador del trabajo duro. Su carrera demuestra la importancia de tener una visión clara, atenerse a ella y aprovechar al máximo las propias capacidades. No son solo los papeles que interpretó, sino también su impacto en las películas de artes marciales, lo que define la carrera de Yeung. ¿De qué manera conoció Bolo Yeung a Bruce Lee? ¿Ha confesado Bruce Lee algo recientemente? Si es así, ¿qué secretos? No se pierda la sintonía para descubrirlo. El camino de Bolo Yeung a través de la industria de las artes marciales. El ascenso a la fama de Bolo Yeung en Hollywood fue producto de la pura suerte y de una meticulosa planificación. Su gran actuación en The Heroic Ones fue la primera, bajo la dirección de Chang Che. Yeung cautivó al público y a los poderosos de la industria con su interpretación de una luchadora resuelta. Le llegaron más posibilidades porque destacó entre la multitud y se ganó la atención de importantes responsables. Tras este triunfo, Yeung empezó a conseguir papeles que exhibían sus formidables habilidades en artes marciales y su imponente físico. Su dedicación era contagiosa e inspiradora para todos sus compañeros. Su capacidad para transmitir sentimientos matizados solo con su lenguaje corporal, en lugar de depender únicamente de las palabras, se convirtió en una característica de su forma de actuar a medida que ganaba experiencia. A principios de la década de 1970, la carrera de Yeung no había dejado de ascender, y cada trabajo la impulsaba hacia adelante.
El encanto magnético y el innegable carisma de Bolo Young atraían a directores y productores de cine que veían potencial en ella. Se acercaba al tipo de aclamación mundial con el que sueñan muchos intérpretes, pero que pocos consiguen. A medida que su estrella alcanzaba nuevas cotas de estrellato, Young aprovechó la oportunidad de establecerse más allá de su propio país durante un periodo en el que las películas de acción de Hong Kong se estaban haciendo populares a escala internacional. Sus fascinantes interpretaciones crearon una apasionada y comprometida afición, sobre todo en los países occidentales. Fue en esta época de gran popularidad cuando conoció a otra legendaria estrella del cine de artes marciales, Bruce Lee. Parecía inverosímil que iniciaran una relación profesional en el plató de un anuncio de cigarrillos Winston, pero así fue. Pero fue precisamente en ese momento cuando Lee vio potencial en Young, cualidades que otros no habían sabido ver. Su colaboración en Enter the Dragon consolidó aún más su asociación. El éxito en la industria cinematográfica de las artes marciales no se debió únicamente a las habilidades interpretativas de Young, sino más bien a un conglomerado de suerte y contactos inteligentes. Su sobresaliente actuación en The Heroic Ones no solo le catapultó al estrellato, sino que también sentó las bases para los trabajos que vendrían después. Unos trabajos que se basaban más en sus puntos fuertes físicos que en sus dotes interpretativas. Todos sus papeles posteriores siguieron este patrón, consolidando aún más su reputación de protagonista dominante y físicamente intimidante. A pesar de estas limitaciones, Young persistió en sacar el máximo partido de sus cualidades únicas, desarrollando gradualmente una presencia pública cautivadora y vendible. El camino de Bolo Young no consistía solo en conseguir papeles que aprovecharan sus puntos fuertes físicos, sino también en capitalizarlos para cimentar y hacer crecer su reputación en el negocio. Aunque este método funciona, muestra cómo los artistas se han hecho famosos. Se preocupan más por su aspecto físico que por sus dotes interpretativas. Conocer a un famoso artista marcial le catapultaría aún más a la fama, justo cuando su carrera despegaba. La vida fuera de Bolo Young. Bolo Young tiene mujer, pero mantiene en secreto su identidad y dónde viven. Su prole está formada por 2 niños y una niña. David Young es actor y culturista, mientras que su otro hijo es un exitoso hombre de negocios. Deborah Young, su hija, también es muy activa en el mundo del fitness y el culturismo. Tanto ella como su marido, Anu McKnight, son deportistas consumados. El patrimonio neto estimado de Bolo Young se acerca al $1,500,000. Se hizo rico gracias a su carrera como actor, en la que apareció en más de 100 películas, y a su actividad paralela, el culturismo. Bolo Young vive actualmente en Monterey Park, California. Ahora es un hombre de familia que se ha retirado de la actuación, la MMA y el culturismo. Aunque está retirado, todavía se le puede ver en el gimnasio con frecuencia, entrenando. Aunque Bolo Young fue uno de los pilares del cine de artes marciales en los años 70 y 80, su gran actuación se produjo en Bloodsport, a la que siguió muy de cerca Enter the Dragon. En la primavera de 1988, Bloodsport, que contó con un presupuesto de $1,500,000, se convirtió en un rotundo éxito de taquilla. El papel principal de Frank Dukes fue interpretado por Jean-Claude Van Damme, mientras que Chong Li fue encarnado por Young. Van Damme pidió a Young que protagonizara su próxima película, Double Impact, después de que ambos estrecharan lazos en el plató de Bloodsport. ¿Cómo reaccionó Bolo Young cuando Bruce Lee formó parte de su vida? ¿De qué manera influyó Bruce Lee en Bolo Young? Asegúrate de permanecer en sintonía para descubrirlo. La influencia de Bruce Lee en la carrera de Bolo Young. La amistad entre Bruce Lee y Bolo Young tuvo un profundo impacto en la carrera de Young. La guía de Lee y el éxito de sus trabajos en colaboración catapultaron a Young a una fama aún mayor. En el despiadado mundo del cine de acción, su colaboración demuestra lo importantes que pueden ser las relaciones. Tanto Bruce Lee como Bolo Young tenían algo que decir sobre el rodaje de Enter the Dragon.
pero tenían razones muy diferentes. Trágicamente, Lee se marcharía pronto, consolidando su lugar en la tradición de las artes marciales, y esta película habría sido la última. Pero para Young, esta película fue la plataforma de lanzamiento de su posterior estrellato internacional. Gracias a la enorme popularidad de esta película, Bolo Young pudo conseguir más papeles y establecer una carrera importante en el mundo del cine. Enter the Dragon cuenta con Young como el formidable compañero del protagonista de la película. La precisa coreografía de su escena de lucha con Bruce Lee le ha valido la reputación de ser una de las mejores de la historia del cine. Lee hizo gala de unos reflejos fulgurantes, mientras que Young exhibió una potencia y un físico inigualables en este escenario. Conocido por su meticulosidad, Lee desempeñó un papel importante en la elaboración de cada escena de combate, asegurándose de que cada acción tuviera significado dentro de la trama, así como atractivo estético. Young mejoró estos momentos con su conocimiento de los movimientos físicos complicados, aprovechando su experiencia en culturismo y artes marciales. Lee y Young mantuvieron una cordial amistad fuera de su fuerte competencia en pantalla, lo que puede sorprender a muchos. Tenían química en sus combates en pantalla, a lo que contribuía su genuina relación. Contrariamente a la creencia popular, Bruce Lee no llegó a nuestro planeta en Hong Kong, sino en Estados Unidos en 1940. Cuando era niño, sus padres se desarraigaron y se instalaron en Hong Kong. El padre de Lee era un famoso cantante de ópera cantonés que le introdujo en la interpretación cuando era pequeño, y fue el primer encuentro de Lee con la industria cinematográfica. Lee hizo su debut no oficial en el cine en la película Golden Gate Girl, donde interpretaba a un niño nacido en Estados Unidos. Young tuvo un camino más tortuoso hacia la industria cinematográfica, en marcado contraste con el meteórico ascenso a la fama de Lee. Tras una exitosa carrera como culturista, Young dio el salto a la interpretación y se convirtió en un nombre conocido en todo el mundo gracias a su papel en Enter the Dragon. Este importante cambio pone de relieve cómo cada actor alcanzó el estrellato de forma única. La temprana exposición de Bruce Lee y su oportunidad de actuar estuvieron parcialmente predeterminadas por el compromiso de su familia con el mundo del espectáculo. Pero Bolo Young ya se había hecho un nombre en otra industria antes de plantearse actuar. Si recordamos el tiempo que pasaron juntos durante y después de Enter the Dragon, es evidente que, aunque la película abrió muchas posibilidades para Young, fue el último papel importante de Lee. El hecho de que sus resultados puedan ser tan contradictorios es indicativo de lo aleatorio que es el negocio del cine. Para algunos actores, una sola producción puede representar su gran oportunidad, mientras que para otros puede ser su momento brillante. Extinguida la corta pero poderosa vida de Bruce Lee. El ascenso de Bruce Lee a la cima de la industria cinematográfica no fue fácil. Su historia está llena de retazos de las narrativas de explotación que se ven en Hollywood. Lee se entrenó en Wing Chun con el experimentado E.P. Man cuando tenía 13 años, aunque su interés por las artes marciales comenzó a una edad temprana. Su instrucción se extendió más allá del combate. También asistió a la Universidad de Washington para estudiar filosofía. En contraste con las técnicas más restrictivas de la época, su arte marcial, el Jeet Kune Do, se estableció aquí haciendo hincapié en la velocidad, la adaptabilidad y la practicidad, empezando en Seattle y trasladándose posteriormente a Oakland y Los Ángeles. La carrera docente de Lee le llevó ingeniosamente al círculo íntimo de las estrellas de Hollywood. Probablemente todo formaba parte de un plan más amplio para entrar en el mundo del espectáculo, relacionándose con gente famosa y enseñándoles. Aunque su interpretación de Kato en The Green Hornet, El Avispón Verde, su papel revelación, puso de relieve sus excepcionales habilidades en las artes marciales, los 2 años que duró la serie apenas influyeron en su carrera en Estados Unidos. Pero Bruce Lee se convirtió en un nombre muy conocido en su Hong Kong natal gracias al inesperado éxito de The Green Hornet. A pesar de este reconocimiento, Hollywood siguió dándole papeles de personajes asiáticos tópicos. Lee tomó la sensata decisión de regresar a Hong Kong tras sentirse insatisfecho
con las limitadas perspectivas y las posiciones estereotipadas de Estados Unidos. Rápidamente encontró trabajo en The Big Boss, que le devolvió a su zona de confort y le catapultó al estrellato en el cine asiático. La película batió récords de taquilla. Después siguió destacando en Fist of Fury y Way of the Dragon, en las que desempeñó diversas funciones como guionista, director y actor. Estas películas superaron su trabajo anterior, con su memorable escena de lucha contra Chuck Norris en Way of the Dragon, especialmente celebrada por mostrar su maestría en las artes marciales y su innovadora dirección. Entre bastidores de su famosa película, surgió una sorprendente y profunda amistad entre Lee y Norris, que dio lugar a un momento clave en la historia de las artes marciales. El triunfo definitivo de Bruce Lee llegó con Enter the Dragon, una importante colaboración entre las industrias cinematográficas de Estados Unidos y Hong Kong. El enorme éxito de la película, que generó más de $200 millones en todo el mundo, estaba a punto de lanzarle a un nuevo nivel de estrellato. En un trágico giro de los acontecimientos, y justo cuando su carrera empezaba a ser aclamada, Bruce Lee falleció trágicamente a la edad de 32 años. Trágico, de hecho. Pero ¿cuál fue la causa de la muerte de Bruce Lee? ¿Había alguien detrás de esta muerte repentina? Siga mirando para averiguarlo. Las condiciones que llevaron a la muerte de Bruce Lee. Trágica revelación. Bruce Lee murió demasiado joven. Su repentina muerte desató un amplio debate y especulaciones, añadiendo una capa de tristeza a su legado. Lee no era solo un artista marcial, fue eso y mucho más a lo largo de su carrera. Fue un pionero que consiguió que Hollywood dejara de representar a los actores asiáticos de forma negativa. Su influencia fue mucho más allá del ámbito del cine. Personificó la lucha contra los estereotipos raciales en el cine y se convirtió en una figura cultural. La vida de Bruce Lee ejemplifica los altibajos de causar sensación en la industria del entretenimiento, ya que estuvo marcada tanto por el triunfo como por la tragedia. Su vida es un crudo recordatorio de la espada de doble filo que es la fama. Puede elevar y explotar a la gente, como su relato ilustra de forma tan conmovedora. Su impacto perdurable es fuente de fascinación y crítica, y revela su singular combinación de habilidad, visión y tenaz búsqueda de la expresión artística genuina. Durante su jornada en Hong Kong, Bruce Lee tenía un aspecto anodino, mientras hablaba de un posible papel en su próxima película, The Game of Death, El Juego de la Muerte. Como es habitual cuando se prepara para un proyecto, pasó la mañana con su productor. Más tarde visitó la casa de la famosa actriz taiwanesa Betty Ting Pei. Los síntomas inquietantes que Lee no podía descartar eran migrañas y convulsiones. Cuando su dolor de cabeza empeoró en casa de Betty, ella le dio una pastilla para que se la tomara. La idea era que este comprimido tranquilizante le ayudara. Lee tomó el medicamento y decidió dormir un poco, confiando en el gesto. Lo que empezó como una pequeña cabezada se convirtió en algo mucho peor. Cuando Lee siguió sin aparecer para cenar, Betty se preocupó y decidió ir a ver qué pasaba. Rápidamente se puso en contacto con el productor para pedirle ayuda, ya que su ansiedad aumentó tras descubrir que Lee se había desmayado, aunque el productor llegó a tiempo. Sus intentos de despertar a Lee fueron infructuosos. Cuando el estado de Lee no mostró signos de mejora, Betty se puso en contacto con un médico para pedir ayuda profesional. El médico pasó 10 valiosos minutos intentando reanimar a Lee, pero seguía sin responder, dada la urgencia de la situación. Lee fue trasladado de urgencia al hospital Queen Elizabeth. Sin embargo, al llegar al hospital, los médicos lo declararon muerto. La noticia causó gran conmoción y profundo dolor a todos los implicados. La repentina muerte de Bruce Lee conmocionó al mundo y entristeció a millones de fans que le veneraban por sus películas de acción y sus extraordinarias habilidades en las artes marciales. Su fallecimiento no solo fue una gran pérdida para la industria del entretenimiento, sino también una gran conmoción para el público de todo el mundo. Según los resultados de la autopsia, Bruce Lee murió de edema cerebral agudo, una peligrosa afección en la que el cerebro se hincha gravemente y pone en peligro la vida. La causa principal de esta afección fue una reacción adversa a la mezcla química de la píldora que había tomado, potenciada por sedantes.
La combinación de estos factores provocó la inflamación cerebral y le causó la muerte. La muerte de Bruce Lee y los acontecimientos relacionados con ella atrajeron la atención del público y los medios de comunicación hacia cuestiones más amplias en el tratamiento y la atención sanitaria de los famosos de la industria del entretenimiento. La fama y el estatus de Bruce Lee pueden haber influido en la forma en que se trataron sus síntomas y en las decisiones relativas al tratamiento de su dolor. La negligencia en el tratamiento del estado de salud de una celebridad plantea serios interrogantes sobre la atención y las responsabilidades de los profesionales de la medicina hacia sus pacientes, especialmente cuando se trata de figuras públicas destacadas. Según los resultados de la autopsia, Bruce Lee falleció a causa de una grave lesión cerebral. La muerte de Bruce Lee ha suscitado muchas preguntas y lamentos, especialmente sobre si podría haber sobrevivido si los médicos hubieran detectado antes su estado de salud. La principal causa de su muerte fue un edema cerebral agudo, una afección potencialmente mortal caracterizada por un rápido agrandamiento del tejido cerebral. El edema cerebral agudo se produce cuando hay una acumulación de líquido dentro del cráneo, lo que provoca la compresión de estructuras cerebrales importantes y la reducción del flujo sanguíneo oxigenado al cerebro. La acumulación de líquido en el cerebro puede ser un efecto secundario de ciertos medicamentos o combinaciones de medicamentos, lo que conduce a esta condición de edema cerebral. Cuando el cerebro se comprime, no recibe el oxígeno y los nutrientes que necesita para funcionar correctamente, lo que causa graves daños y puede conducir finalmente a la muerte. El edema cerebral puede estar causado por diversas afecciones, como tumores cerebrales, encefalitis, meningitis y problemas metabólicos como la cetoacidosis diabética. El estado de salud de Bruce Lee se pasó por alto o se trató mal, lo que plantea dudas sobre la responsabilidad y la calidad de la atención que recibió. La rápida progresión del edema cerebral agravó su estado y, de haberse detectado y tratado con prontitud, podría haberse librado de este trágico desenlace. El fallecimiento de Bruce Lee no es solo una gran pérdida para la industria del entretenimiento, sino también una importante lección sobre la necesidad de vigilar y tratar con precisión y prontitud los síntomas médicos. Otro tipo, conocido como edema cerebral de gran altitud, se desarrolla a elevaciones superiores a 2,5 millas y, si no se trata, puede causar graves problemas neurológicos. Dependiendo de la intensidad y la causa subyacente, los síntomas del edema cerebral pueden ir de leves a graves e incluir náuseas, vómitos, cambios en el estado mental, alteraciones de la vista y dolores de cabeza. En los casos más graves pueden producirse convulsiones, pérdida del conocimiento y muerte. Somnolencia, problemas de concentración, cambios de personalidad y problemas de memoria son algunos de los primeros síntomas sutiles. En las situaciones más extremas, es posible que se produzcan hipertensión y dificultad para respirar. Los métodos habituales para diagnosticar un edema cerebral consisten en examinar el historial médico del paciente, realizar un examen neurológico y utilizar técnicas de imagen cerebral como la resonancia magnética y la tomografía computarizada. Con la ayuda de estos métodos se puede determinar la extensión y la etiología del edema. ¿Habría sobrevivido si hubiera recibido ayuda médica antes? En su opinión, ¿hasta qué punto fue trascendental la muerte de Bruce Lee? Asegúrese de permanecer en sintonía para descubrirlo. Bolo Young y otras personas del sector del entretenimiento fueron los que más sintieron los efectos de la muerte de Lee. Young hablaba a menudo de cómo la personalidad y las habilidades marciales de Lee habían tenido un profundo impacto en las suyas. Además de su legendario estatus en el cine, Lee fue un mentor para Young en el rodaje de Enter the Dragon, enseñando al actor los entresijos del Wing Chun, un estilo de artes marciales conocido por su énfasis en la lucha cuerpo a cuerpo y los reflejos relámpago. Al pensar en el impacto y el triste fallecimiento de Lee, no podemos evitar preguntarnos por los cuidados que reciben las celebridades por su salud. ¿Existe una preocupación real por su bienestar acorde con la seriedad de sus obligaciones públicas? ¿O solo se les considera artistas que deben actuar constantemente?
Las muertes de Lee y Richardson son un recordatorio aleccionador de la fragilidad que ocultan sus personalidades públicas. Demuestran hasta qué punto debemos tomarnos en serio el enfoque actual de los problemas de salud de los famosos. En la situación de Lee, como en otras relacionadas con la gestión de la salud de los famosos, la cuestión de la rápida reacción médica es crucial. Los famosos están sometidos a mucha presión para ajustarse a las normas sociales en lo que se refiere a sus opciones sanitarias, lo que puede afectar a su proceso de toma de decisiones. Así lo demuestra el hecho de que otra persona muy conocida, Natasha Richardson, falleciera como consecuencia de problemas derivados de una lesión cerebral y agravados por un edema cerebral. Un hematoma epidural, un tipo de hemorragia que se produce entre el cráneo y la capa externa del cerebro, agravó su situación. El uso oportuno de terapias médicas para personas de alto perfil sigue siendo un tema controvertido, incluso cuando estas intervenciones están disponibles. ¿Hay más en la misteriosa muerte de Bruce Lee de lo que podemos ver? ¿Qué nos revela Bolo Yeung sobre la muerte de Bruce Lee? Siga en sintonía para saber más. Las revelaciones hechas por Bolo Yeung. Bruce Lee era único, como Bolo Yeung muestra. Hace poco, Yeung sacó a la luz un suceso que ocurrió en el lugar una vez, destacando lo icónico que era Bruce Lee. Según Yeung, en un día normal de rodaje de Enter the Dragon, un atrevido extra se enfrentó una vez a Bruce Lee, diciendo que las habilidades de Lee eran exageradas y retándole a demostrar que estaba equivocado. Lee aceptó el reto con calma, según Bolo Yeung, y hubo un breve pero apasionado altercado en una parte oscura del estudio por ese motivo. El altercado fue visto por una multitud que se congregó rápidamente. Tras mostrarse agresivo al principio, el extra se quedó atónito rápidamente cuando Lee asestó un golpe certero. Ni siquiera el competidor pudo discutir la rapidez de reflejos y la precisión milimétrica de Lee. Como ejemplo de su humildad y dedicación a la comunidad de las artes marciales, Lee declinó regodearse en su triunfo y se ofreció voluntario para ayudar al extra a perfeccionar su estilo de lucha. Lee creía en la función vital de los alimentos. Y Yeung ofreció una visión de este punto de vista con el enfoque integral de Lee sobre la forma física. Lee decía que su dieta, en la que abundaban los alimentos nutritivos y las proteínas magras, influía mucho más en su rendimiento que su intenso entrenamiento. Como pensaba que sus habilidades estaban directamente relacionadas con su dieta, cuidaba mucho su físico. Bolo Yeung se inspiró en el enfoque metódico de Bruce Lee, que incluía un riguroso régimen alimenticio que le ayudaba a mantener su cuerpo musculoso. Este compromiso no solo permitió a Yeung convertirse en un actor importante en las películas de artes marciales tras la muerte de Lee, sino que también rindió homenaje al legado de Lee al convertir a Yeung en un ejemplo del tipo de persona disciplinada que había sido Lee. ¿Sigue Bruce Lee entre las estrellas? ¿Conoce a algún actor o actriz actual cuyo corazón sea tan grande como el de Bruce Lee? Únase a nosotros en la sección de comentarios. El fallecimiento de Bruce Lee fue inesperado. Las teorías de los fans y los rumores que implican juego sucio han persistido en la muerte de Bruce Lee, a pesar de que las versiones oficiales la atribuyen a un edema cerebral grave causado por una respuesta farmacéutica. Una influyente corriente de pensamiento atribuye la culpa a supuestas rencillas con la organización criminal conocida como la Tríada China, desaparecida hace mucho tiempo. Esta idea propone que Lee se hizo pasar por muerto natural para eludir la AOE. Investigación internacional tras negarse a pagar dinero de protección a la Tríada. Desde sus orígenes como sociedades secretas revolucionarias en el siglo XVII, la Tríada China se convirtió en organizaciones criminales dedicadas a una amplia gama de operaciones ilícitas. La razón oficial de la muerte de Bruce Lee sigue siendo mayoritariamente aceptada, y no existen pruebas tangibles que sugieran la participación de la Tríada, a pesar de su importancia e influencia históricas. Desde sus humildes comienzos como organizaciones patrióticas durante la dinastía Qing, la historia de las tríadas ha cambiado drásticamente a lo largo de los años, sobre todo cuando el gobierno Qing empezó a desmoronarse.
A medida que avanzaba la era republicana y las décadas posteriores, el objetivo de estos grupos pasó de la revolución al crimen organizado en todas sus manifestaciones. Varios miembros de la tríada se vieron obligados a buscar refugio en Taiwán, Hong Kong y Macao durante la represión de las sociedades secretas que siguió apenas la fundación de la República Popular China en 1949. Las operaciones de la tríada tuvieron especial éxito en Hong Kong, donde grupos como Wo Xingwo, 14,000 millas y Sun Yun saltaron a la fama. La extorsión, el juego y la prostitución eran solo algunas de las muchas actividades ilegales en las que participaban, hasta su destrucción a principios de la década de 1990. La ciudad amurallada de Kowloon, notoriamente caótica y densamente poblada, fue un bastión de las actividades de las tríadas. La ciudad amurallada pudo funcionar con escasa intervención de la administración colonial británica, lo que impulsó el dominio y la riqueza de las tríadas en la zona. En la década de 1960 operaban en Hong Kong unas 60 bandas de la tríada, y un gran porcentaje de la población se veía directa o indirectamente afectado por sus payasadas. Los conflictos territoriales, la brutalidad y el amplio control de la economía ilegal fueron las señas de identidad de esta época, que representó el cenit del dominio de la tríada. A pesar de los intentos generalizados de las autoridades por sofocar la actividad delictiva de las tríadas, su tenacidad y flexibilidad han sido poco menos que asombrosas. Empezaron especializándose en la extorsión y el tráfico, pero ahora también se dedican al fraude, la trata de seres humanos y el blanqueo de dinero. Para combatir su influencia, la policía de Hong Kong creó secciones especializadas, como la Oficina de Crimen Organizado y Tríadas. Por otra parte, según las estimaciones, puede haber hasta 100,000 miembros activos de la tríada en Hong Kong. Las imágenes de la tríada en los medios de comunicación se han vuelto omnipresentes, lo que aumenta su aura de misterio y hace más difícil contrarrestar su influencia. Su imagen en la mente del público se ha visto reforzada por las representaciones en películas, obras de arte y videojuegos, que en ocasiones pueden exagerar o idealizar sus acciones. Las tríadas han ampliado sus actividades ilegales fuera de Hong Kong a otras localidades, como Macao y Taiwán, donde han aprovechado los casinos y otros sectores para blanquear dinero. Las teorías sobre la muerte de Bruce Lee y su conspiración. La gente se muestra escéptica ante los relatos oficiales de muertes inesperadas de famosos, y las especulaciones en torno a la muerte de Bruce Lee son un reflejo de ello. Cuando mueren personas famosas de forma inusual, pueden surgir especulaciones sobre agendas ocultas o conspiraciones, sobre todo si la riqueza y prominencia de la persona la convierten en objetivo de criminales. Algunas sospechas y aparentes discrepancias en las versiones oficiales de los hechos han contribuido a las sorprendentes y duraderas hipótesis en torno a la muerte de Bruce Lee. La actriz Betty Ting Pei, con quien Lee pasó sus últimas horas, se cuenta entre quienes creen que alguien con acceso al espacio personal de Lee y de su confianza pudo haber sustituido su medicación habitual para el dolor de cabeza por un veneno mortal. Otros han expresado su desaprobación por la investigación oficial, alegando que fue demasiado rápida a la hora de descartar cualquier posible motivo de la muerte de Lee y, en su lugar, concluyó que fue un accidente. La gente empieza a creer que existe un plan para ocultar la verdad y proteger a los implicados de las consecuencias. Las exigencias del negocio del cine, según otra corriente de pensamiento, fueron la causa última de su fallecimiento. Esta línea de pensamiento sostiene que miembros prominentes del negocio del cine fueron supuestamente influenciados por grupos criminales locales que querían una parte de sus ganancias cuando Lee decidió crear su empresa de producción y perseguir sus sueños empresariales. Esto irritó a estas personalidades. Estos intereses se vieron amenazados por la independencia de Lee, según el argumento, y por eso se recurrió a medidas extremas. Más allá del propio Lee, otras hipótesis sitúan el asesinato en un plan más amplio para aterrorizar a sus seres queridos y a sus conocidos comerciales hasta la sumisión.
enviando así un mensaje a cualquier otra persona del sector que pensara en resistirse al control ilegal. Estas hipótesis ponen de relieve los aspectos más turbios y complicados del negocio del espectáculo de aquella época, cuando se entrecruzaban motivos monetarios, conexiones criminales y aspiraciones individuales. Aunque pueda parecer imposible, estas especulaciones son en su mayoría solo eso, especulaciones, sin ninguna prueba real que respalde las acusaciones de comportamiento nefasto. El escepticismo y las ideas alternativas continúan tanto entre los aficionados como entre los estudiosos. A pesar de que oficialmente se haya registrado la muerte de Bruce Lee como causada por un edema cerebral inducido por una respuesta adversa a la droga. Algunos incluso llegan a decir que Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, cometió una serie de atentados selectivos antes de su prematuro fallecimiento. La historia es la siguiente. La mafia quería asegurarse de que nadie se atreviera a discutir su dominio del negocio del entretenimiento, por lo que controlaban e intimidaban a las superestrellas. Estas opiniones representan un escepticismo general ante las respuestas oficiales dadas por las autoridades, aunque no estén probadas y se basen en especulaciones. Añaden leña al fuego de la sospecha generalizada de que personas influyentes de la industria del entretenimiento pueden utilizar su autoridad para dirigir los acontecimientos de forma que les beneficie. En situaciones en las que intervienen famosos, en las que el secretismo y la ambigüedad alimentan el debate y el escrutinio constantes, el público exige una mayor apertura, y estas nociones persisten. ¿Qué opina de las revelaciones de Bolo Yeung? No dudes en dejar un comentario con tu opinión. Gracias por ver este video. Creemos que ha despertado su curiosidad. Por favor, dale a me gusta y suscríbete si te ha gustado este video. Si quieres ver las últimas noticias sobre famosos, solo tienes que hacer clic en el video que aparece en tu pantalla. Esperamos verte en los siguientes videos.